La Corte Constitucional emitió un fallo que reconoce a las familias homoparentales el mismo tiempo de cuidado para los niños y las niñas recién adoptados que las familias hetero. Pero ¿qué tan complicada es la adopción para las familias homoparentales en Colombia? ¿Cómo le cuentan a los niños y a las niñas su historia o por qué su familia no cumple con los esquemas normativos? También, ¿cuáles son aquellas preguntas incómodas que deben abordar en su cotidianidad las familias homoparentales? En Última Hora Colombia hablamos con el profesor y escritor Mauricio Arévalo para preguntarle todo esto y saber cómo está Colombia en materia de derechos para las familias LGBTIQ+. Celebro este fallo justamente porque la historia de mi familia demuestra la importancia de que las leyes acompañen cuando ganamos derechos, cuando poblaciones que no hemos gozado ciertos derechos, los ganamos. En este momento yo estoy viviendo en Mumbai, en India, y he tenido la posibilidad de compartir con audiencias nuestra experiencia, porque si contrastamos la sociedad y la cultura india con la sociedad y cultura colombiana, curiosamente, la cultura colombiana está mucho más avanzada en reconocimiento de los derechos LGBTQ. En India, la homosexualidad está despenalizada desde el 2018. Entonces, esto es un tema realmente nuevo. Y al llegar yo con mi familia, pues me siento de vanguardia y de alguna manera es porque Colombia ha garantizado esos derechos para nosotros. ¿Qué sucede y por qué es importante? Nosotros, mi esposo y yo, adoptamos un bebé de 3 meses en enero del 2021 y cuando ese encuentro, le llamamos encuentro cuando conocemos a nuestro hijo, a partir del día del encuentro, yo gocé de una licencia de maternidad, es decir, una licencia larga concedida por mi EPS y en ese momento por mi empleador de ese momento. Eh, estado en unos meses y nosotros tenemos un grupo de apoyo de padres adoptantes gays en Colombia. Hemos estado un poco en el limbo legal porque algunos de nosotros hemos gozado de esa licencia de maternidad, algunos otros se las han negado, algunos otros se las han cuestionado. Entonces, para algunos ha sido más fácil que para otros, justamente porque no está en el papel, porque no está explícito. Y está un poco dependiendo de la interpretación de la ley. Claro, los nombres además son confusos porque está la idea de la licencia de maternidad y la idea de la licencia de paternidad. Entonces, en una familia donde hay dos madres, hay dos personas que se pueden ir a la licencia larga. O en una familia, como en este caso, donde hay dos padres, hay dos personas en licencia corta. Y esas preguntas creo que debían o necesitaban una respuesta radical, directa y honesta como la que acabamos de ver. Eh, la, la idea de la licencia de paternidad y maternidad y los triunfos que hemos ganado se los debemos también en gran parte a la larga tradición de familias adoptantes en Colombia, porque las mujeres solteras, sobre todo, aunque los hombres solteros también pueden adoptar en Colombia, han dado esa batalla también. ¿No? Entonces, si un hombre soltero adopta, eh, le dan licencia de paternidad 2 semanas para cuidar a un bebé recién llegado o un niño recién llegado, no es suficiente. Entonces, no es el resultado solamente como de un desprendimiento de los derechos LGBTQ, sino también de aquellas personas que independientemente de su identidad de género o de su orientación sexual, han decidido adoptar por su cuenta. Mauricio, sé que puede parecer una pregunta muy absurda, pero sabes que hay mucho que contar y me parece que es muy interesante y a veces necesario abordar. Y es cómo es el día a día en una familia homoparental. De locos, como cualquier día a día con una familia con niños. Eh, nosotros, a mí no me gusta usar la palabra normalidad a la hora de estudiar o de hablar de las familias, porque ninguna familia es realmente normal. Me gusta pensar las familias dentro de la diversidad
no porque hay unas familias como nosotros que somos diversos, no, sino porque todas las familias son diferentes y al mismo tiempo tienen sus puntos de encuentro. En nuestro caso, pues tenemos lo mismo que tienen todas las familias, días de berrinches, días muy bonitos y muy tranquilos, que uno se pregunta, uy, ¿dónde está mi hijo? Que no hay ruido. Días en los que hemos tenido que visitar al médico. En fin, son situaciones exactamente cotidianas como cualquier otra. ¿Qué podemos enfrentar en algunos casos? Bueno, nosotros afortunadamente no hemos enfrentado discriminación mm, en Colombia ni en India tampoco, pero sí enfrentamos algunas preguntas, algunas microagresiones, algunas, digamos, curiosidades que no son apropiadas o que son incómodas porque resulta desgastante explicar una y otra vez la naturaleza de nuestra familia. Nos hemos preparado para eso. El proceso de adopción en Colombia es muy garantista y nos da muchas opciones y muchas herramientas para estar preparados para lo que viene a futuro. Y afortunadamente hemos trabajado como familia para abordar ese tipo de situaciones. También estamos educando a nuestro hijo para entender esas situaciones, para que las aborde de una manera inteligente y sobre todo para que no sienta que algo le falta o que carece de algo porque no tiene la presencia de una mujer en la familia, que tampoco es cierto porque pues no, hay abuelas, hay tías, va a haber amigas, es decir, la presencia de lo femenino no tiene por qué necesariamente venir de una madre o incluso de una mujer, porque lo tradicionalmente femenino en últimas está también un poco hoy en cuestionamiento. Y Mauricio, siguiendo con esa misma idea, en una sociedad tan anclada a los roles de género, sabes que hay mucha gente que sigue haciendo alusión a las faltas que puede tener un niño o una niña sin un referente masculino o femenino. Aunque, como bien decías, los referentes no únicamente están en casa, sino en el colegio, en el resto de la familia, también en los amigos. ¿Es algo que os han cuestionado o una de esas preguntas incómodas que os han hecho habitualmente? Sí, es una pregunta muy interesante que quisiera como desarmar poco a poco, porque hay varios conceptos a la hora de hablar de género y de identidad sexual que vale la pena aclarar sobre todo porque nos ayuda a entender ese día a día en una familia como la nuestra y nos ayuda a entender también el día a día de una familia heteroparental, que en últimas también se enfrenta a esos roles de género, solo que están o asumen la norma de una manera más amable. Eh, hay que diferenciar la idea entre el estereotipo y la expectativa social, ¿no? El estereotipo es esta idea generalizada de lo que hace un hombre y de lo que hace una mujer, o de cómo se ve un hombre, de cómo se ve una mujer, y esos estereotipos que son culturales varían de país a país, de región a región, y eso hace que a la hora de configurar una familia, los estereotipos de género se unan y creen unas expectativas alrededor de la maternidad o de la paternidad que en última son exigencias sociales. Podrían ser autoimpuestas, yo las asumo porque es con lo que yo me crié, o podrían ser exigencias que ejercen violencia y presión y microagresiones desde afuera, ¿no? Esto lo viven muchísimo las parejas heterosexuales en edad de, digamos, de procrear, en donde todo el mundo les está pidiendo nietos, cuando se reúnen con la familia les están preguntando que para cuándo los hijos, y esas exigencias empiezan a ejercer una presión que querámoslo o no, tienen que ver con esos estereotipos de género. Cuando hablamos de población LGBTQ, en últimas, no solo estamos hablando de inclusión de unas personas diversas, sino de desafiar lo que se ha establecido como normal en la configuración familiar y la configuración de las identidades. Parte de esas exigencias entonces es tener una mamá y tener un papá. Es lo que consideramos normal. Pero cuando realmente vemos
¿qué hay en la sociedad? Sabemos que no todas las familias tienen una mamá, un papá y unos hijos y un perro. ¿Ah? Hay muchas familias que crecen solo con un padre, solo con una madre. Es comúnmente visto en las culturas latinas, hijos e hijas criadas solamente por la madre. Eh, y, y el discurso que hemos manejado o con el que yo crecí era que algo les faltaba, el discurso de la carencia, cuando realmente lo que hay es que celebrar que a veces la madre cumple esos roles femeninos y masculinos al mismo tiempo y en algunos momentos, ¿no? Entonces, en algunos momentos se espera que la madre sea cuidadosa, cariñosa, la cuidadora, justamente, y que el padre sea el que provee, ¿no? Muchas familias ya han cambiado esto. Y la mujer trabaja y el hombre se queda en casa y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando rompemos los estereotipos y los esquemas de género, nos damos cuenta que el hombre y la mujer, e incluso todo lo que hay entre esa idea del hombre y la mujer, pueden gozar de esas cualidades de lo masculino y lo femenino en un solo cuerpo. Entonces, cuando a mí me preguntan como, ¿y qué pasa con la mamá? Yo pienso, ¿qué me estás preguntando? Me estás preguntando quién se va a quedar con él en casa, me estás preguntando quién es el que lo consiente más, me estás preguntando quién es el cariñoso, me estás preguntando quién cocina, cuáles son tus expectativas de género. ¿Mm? Lo importante realmente, y cuando yo hablo de esto con las familias, es empoderar a los padres, a las madres y a cualquier persona que tenga la convicción de criar a un niño que puede hacerlo y que lo puede hacer independientemente de estos esquemas de género, porque el niño no necesita este binarismo en su vida, lo que necesita es la libertad para explorar su propia identidad y la va a tener con alguien que lo ame, que lo cuide y que lo oriente, que lo respete, que le enseñe a existir en este mundo. Y si eso es una mujer, está muy bien. Si esos son dos hombres, está muy bien. Si eso es una abuela y una hija, eso está muy bien. Cuando nos hacen este tipo de preguntas, normalmente lo que estamos viendo son sesgos de género, algo de homofobia y algo de temor a situaciones nuevas. ¿Por qué? Porque lo que tú dices son situaciones incómodas. Y sin embargo, en Colombia ya somos más de 80 familias homoparentales por medio de la adopción, que hacen que esta tendencia no solo crezca, sino que se empiece a ver afuera, que se vaya a empezar a ver en los colegios, que se vaya a empezar a ver en las interacciones individuales de las familias. Y eso va a llevar a la necesidad de que todos nos informemos de esto justamente para evitar que nuestros niños, porque es lo más importante, si yo he sido víctima de homofobia o no, es otra cosa, pero yo quiero que mi hijo crezca en un ambiente amoroso. Entonces, nuestros niños merecen crecer en un ambiente mucho más amoroso y por eso es importante que nosotros los adultos nos eduquemos en este mundo. Mauricio, cuéntanos cómo fue la llegada y el encuentro, como vosotros lo llamáis, con Ángel. Bueno, es la llamada más, todas las familias que han adoptado te van a decir que la llamada en la que te dicen a ti como terminamos el comité de adopciones y les hemos asignado a este niño, a esta niña. Esa es la llamada que cambia a las familias. Para nosotros fue en enero, en medio de otro lockdown en Bogotá. Estábamos encerrados, entonces los dos estábamos trabajando en casa y cuando recibimos la llamada, pues además de las lágrimas y de la emoción, también está la angustia, ¿no? De, bueno, esto es realidad, lo hemos esperado por muchos años y ahora hay que prepararnos. Y realmente cuando conocemos a nuestro hijo es más que perfecto, o sea, excede las expectativas. No hay manera de cómo describirte esto, pero estoy seguro que todo padre y toda madre cuando conoce a su hijo, independientemente de cómo haya llegado a la familia, siente lo mismo, que es perfecto, que excede las expectativas, que todo lo que se ha imaginado se cumple y más. Y así fue para nosotros. Es también una cosa, cuando yo hablo de la adopción, hablo de magia. No solo porque eh,
hay una personita esperándote a ti, sino porque se siente como tu hijo, se siente que es tu hijo. Y es una cosa que va más allá de la carne, que va más allá de la sangre, que también estoy seguro que lo sienten todas las familias, todos los padres y madres, independientemente de cómo haya llegado el niño a la familia. Pero se siente que esa personita que está ahí no es tuya, no te pertenece, pero es algo tuyo. ¿Ah? No es una extensión tuya, es algo más. Pero sobre todo la responsabilidad y el miedo de cargarlo por primera vez y decir, ¿y ahora qué hago? Esta personita depende totalmente de mí y hay algo de mí que debe crecer, que debe madurar, que debe cambiar, que debe desarrollar cierta generosidad y que deben explorar nuevas formas del amor para poder estar con él. Y entonces, pues sí, es un momento mágico. Fue un momento mágico para los dos, para nuestras familias, y la llegada de nuestro hijo definitivamente ha transformado nuestro entorno, no solo familiar, con la familia extendida, sino también con muchísimos amigos que nos han ayudado a criar a nuestro hijo en donde sea que estemos. ¿Crees que el proceso de adopción para las familias homoparentales es fácil en Colombia dentro de las dificultades del proceso y entendiendo que una adopción no es un proceso sencillo para nadie? El proceso de adopción en Colombia es un proceso garantista que busca como la mayor posibilidad del niño o la niña de adaptarse a la familia a la que llega. ¿Por qué? Porque la filosofía de la adopción es eh, devolverle un derecho a un niño al que ya le ha sido arrebatado ese derecho. Hay algunos que quedan sin familia por la voluntad propia de su familia biológica y es una decisión respetable que yo como padre no jamás cuestionaría. Y hay otras a las que esos niños pues se les arrebata el derecho a la familia por situaciones más particulares, más violentas, con unas necesidades, digamos, específicas. Entonces partamos del hecho de que la idea de la adopción es que todos esos niños que se han quedado sin familia o que por alguna razón están buscando una familia, lleguen en una familia y no tengan que volver a irse, llegan a una familia y lleguen a donde los van a esperar y a donde los van a querer con los brazos abiertos y con las manos cuidadas. Entonces, eso hace que el proceso en Colombia parta de una filosofía de tenemos que buscarle la mejor familia a los niños. La mejor familia de los niños no es nada especial, no somos familias con arcoíris, no, simplemente somos familias capaces de criar a un niño. Y eso es lo que busca el proceso de adopción. Entonces, yo no lo llamaría particularmente difícil porque si tú tienes la convicción de ser padre y si tú tienes la convicción de ser madre y si realmente estás en esto por amor, vas a eventualmente ser exitoso en el proceso de adopción. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que disminuir los sesgos morales, éticos, etcétera, que pueden surgir en la evaluación para garantizar igualdad a la hora de entrar al proceso de adopción. Y eso fue lo que sucedió con la adopción homoparental. Vamos a dejar de cuestionar la moralidad de las personas LGBTQ, como, no sé, con los prejuicios que se pudieron enfrentar en ese momento, para que estas familias accedan al proceso de la misma forma que las heterosexuales y sean evaluados con la misma vara de las familias heterosexuales. Entonces, suena muy bonito, pero claramente hay unos sesgos que son invisibles, hay unos sesgos que son inconscientes y eso hace que en los procesos con familias gays o incluso con personas trans puedan surgir retos adicionales de mayor o menor, digamos, nivel de obstaculización. En nuestro caso, no fue así, pero sí necesitamos mayor capacitación en temas LGBTQ. A las personas que administran, sirven o a los funcionarios que conducen, dirigen y lideran estos procesos. Justamente porque hay que revisar los cuestionarios,
hay que adaptar los cuestionarios, las actividades que se hacen. No todas las familias tienen las mismas necesidades, no todas las familias partimos del duelo, no todas las familias partimos de que nos hace falta un hijo, no, es decir, hace falta un poco menos generalización y más particularización para poder llegar de verdad a las necesidades de cada pareja, de cada familia, de cada persona que accede al proceso de adopción. Yo animo a las personas que quieren adoptar, que han pensado en adoptar, a intentarlo. No es una carrera fácil, es una montaña rusa emocional. Va a haber desafíos emocionales porque es una evaluación psicológica, sociológica, que te permite a ti cuestionarte, que te permite crecer como ser humano, pero también te permite prepararte para lo que viene, que es de una responsabilidad muy grande. Entonces, hay que saber distinguir en dónde las instituciones pueden estar fallando en términos de lo que te hablaba, de no saber diferenciar la necesidad de las familias o de incluso tener algunos sesgos respecto a ciertas cuestiones morales que todavía no se han hablado, socializado, y dónde estoy yo cuestionándome a mí mismo, dónde soy yo mismo el que se está obstaculizando el proceso. Por eso es un proceso, digamos, desafiante, puede ser largo y puede ser más largo en unos casos que en otros, pero todo vale la pena. Así que la persona que ha pensado alguna vez en adoptar, yo sí lo animo a que se acerque, averigüe, comience a indagar y empiece a evaluar si eso sí es para él o para ella o si definitivamente no lo es. Pero muchas personas por miedo o porque han escuchado esta idea de es que en Colombia es imposible adoptar, se quedan un poco con la duda de ¿será que no? Hay que disipar esa duda y saber que aunque es un proceso desafiante, no es imposible y que digamos que incluso para nosotros, que en algún momento de nuestras vidas más jóvenes pensamos que jamás íbamos a ser padres, nos garantizó hoy esa vida que queríamos. Mauricio, vámonos ahora con tu libro, Un álbum familiar, que surge precisamente a raíz de tu experiencia de ser padre. Háblanos de cómo surgió la idea y cómo fue esa experiencia. ¿No? Un álbum familiar es mi primer libro para niños, ilustrado por la colombiana Lucy Medina, eh, en donde cuento la historia de cómo nuestra familia se encontró, cómo, digamos, llegamos a ser la familia que somos hoy, a partir de como de una autoficción, es decir, está basada en nuestra historia, pero pues tiene algunos eventos literarios, algunos trucos literarios para que sea más entretenido y más chévere, sobre todo para las pequeñas audiencias, aunque en realidad ha sido un libro muy bien recibido por adultos en el sentido de que permite hablar de diversidad familiar y permite hablar de adopción de una manera, digamos, linda y cariñosa. El libro surgió justamente de esa pregunta de, bueno, ustedes le van a contar a Ángel que fue adoptado. Y me voy a detener en el verbo fue porque es algo que nosotros aprendimos durante el proceso de adopción. Y es que el niño o la niña que fueron adoptados no son adoptados para siempre. Fue adoptado. Eso quiere decir que no define quién es en este momento ni quién será futuro, simplemente define la forma en la que llegó a la familia. Cuando tú dices que es adoptado es como si fuera una cualidad o algo que lo define y no es así, simplemente él llegó de esa manera y ya está. Entonces yo quería que él tuviera ese mensaje. Yo quería que él supiera que sí, que esa fue la forma en la que llegó a la familia y ya está. Y no hay nada de que avergonzarse. Al contrario, hay que estar orgulloso porque es su historia. Los psicólogos también recomiendan que los niños que fueron adoptados conozcan su historia desde pequeños. De hecho, una psicóloga a mí me recomendó que cuando le contara historias en las noches, que se durmiera en mis brazos, le contara su historia, de cuánto lo esperamos, de cómo llegó, mm, detalles que son parte de él y que no tiene por qué ocultarlas, y nosotros tampoco. Entonces dije, bueno, la mejor forma que yo tengo para contarle su historia y para compartir esto es la literatura, que es mi lenguaje. Soy escritor, estudié literatura, me gusta el lenguaje literario, vamos a explorar esto. Y así surgió un álbum familiar
que aborda la idea de que somos dos padres desde la normalidad. Yo no tengo por qué explicarle nada a Ángel. Él sabe que sus papás se quieren. Él sabe que sus papás decidieron formar una familia juntos y él sabe que sus papás lo quieren a él y lo van a querer siempre. Y esa es, digamos, es uno de los plus que ha tenido el libro, porque aborda la familia sin ningún tipo de tabú, sin ninguna agenda política, sin ningún tipo de, sin hacer como panfletos sobre la diversidad familiar. Simplemente mi historia, la historia de nuestro hijo, tratada con el cariño que tiene o que carga, pues esta particularidad de la adopción. Él poco a poco aprenderá a distinguir que su familia tal vez no tiene un prototipo común, pero ahí es donde depende mucho el entorno de nuestro hijo, los colegios y el sistema educativo y las otras familias, en donde ellos van a decir, ah, ok, es un modelo de familia más. Siempre le he pedido a los colegios y a los jardines que aborden esta idea desde la diversidad familiar para celebrar, porque muchas veces cuando se aborda el tema de la familia, los chicos, yo soy profesor, los chicos sienten que su familia no encaja dentro de esa idea cuadriculada. No, ah, no es que yo no tengo papá, yo no me hablo con mi papá hace muchos años, mi mamá murió trágicamente hace algunos meses. Es decir, la familia nunca encaja en esa idea perfecta, idílica Disney, ni siquiera en Disney, Elsa y en Frozen, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no celebramos la diversidad familiar? ¿Por qué no hablamos de familias en vez de una idea de familia? Si se aborda de esa manera, mi hijo no tiene por qué explicar nada. Simplemente hace parte de un modelo más de familia, no de un modelo distinto. Mauricio, cuando te escucho hablar no puedo dejar de pensar en los tabús que muchas veces condicionan a los adultos para contar a los más pequeños las cosas más cotidianas de la vida, como puede ser el cómo llegaron al mundo. Otra de esas preguntas, me imagino que también muy incómoda, es ¿cómo le contáis a vuestro hijo que tenga dos papás? Bueno, es un tema también complejo porque digamos que la educación sexual que recibimos nosotros ha sido también o la que no recibimos, ha sido también la que ha definido la relación con nuestra propia sexualidad, nuestro placer, nuestro cuerpo, nuestras relaciones y también la forma en la que asumimos que el niño o la niña va a entender eso, ¿no? Entonces, si sudamos frío, si nos avergonzamos de algo así, es también resultado de unos significados culturales y sociales que le dimos a nuestra formación y nuestra educación sexual cuando niños y que heredamos de un sistema. Por eso es súper importante tener una educación sexual integral, ética, que entienda las curiosidades de los niños, las exploraciones naturales y normales de los niños en las edades de los niños también. Porque muchas de las preocupaciones de algunos sectores conservadores a la hora de hablar de educación LGBTQ es que se imaginan, no sé, situaciones muy bochornosas, ¿no? Como, no sé, se me ocurren muchas cosas, pero no son para compartir en este momento. Pero cuando un niño pregunta esto, es muy fácil decir, ah, es que eso es un hombre que quiere a otro hombre, y ya está. No hay que entrar en detalles mayores, a menos que el niño que empiece a los 15, 16 o incluso más o menos, pero ellos son los dueños de sus propios procesos, empiece a decir, bueno, ¿y esto qué significa? O cómo se hace esto, o cómo llega el niño, o qué parte del cuerpo hace esto, qué parte. Y ahí entran los expertos y los padres a orientarlo de una manera respetuosa con su propio cuerpo, con el cuerpo de los demás. Entonces, es siempre importante entender a la hora de hablar de educación sexual que los niños tienen su desarrollo y que la educación sexual puede acompañar ese desarrollo de manera adecuada y que esa educación sexual puede ser o tener un enfoque LGBTQ también adecuado, de forma tal que cuando crezcan los niños no solo puedan ser quienes quieren ser, sino que sean más, le den más bienvenida a sus, como a otras cosas que quizás ellos no son, pero que ven y que comparten con sus amigos, ¿no?
Cada vez, Mauricio, se habla más de los referentes, de lo importantes que son para romper con los esquemas tradicionales y también para dar visibilidad a la diversidad. Una forma de mostrar esos referentes es a través del arte, de la cultura, como hiciste tú a través del libro. Háblanos de la importancia de crear y de recibir esos referentes. Cuando hablamos de referentes, yo asumo un poco el rol de profesor de literatura para niños y hablo un poco de la idea de la representación, de que efectivamente la representación importa. Importa que los chicos y las chicas tengan referentes, digamos, similares a ellos mientras crecen, porque de alguna manera verse en la cultura es medir el nivel de aceptación de lo que ellos son o no son, les ayuda a negociar con esa cultura, pero también les permite sentir que existen dentro de esa cultura. Y eso mientras creces lo es todo, lo es todo. En la adolescencia, sentirse identificado con algo es de las cosas más importantes que te pueden pasar e incluso cosas que te pueden marcar de por vida, tu destino, tu carrera, tus aspiraciones para el futuro, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de referentes, siempre hablo de una teoría que tienen en la Academia de Estados Unidos que se llama Windows and Mirrors, que es la idea de el espejo y la ventana. Entonces, los referentes en las películas, en los libros que leen, en la música que escuchan, son súper importantes para todos, porque primero les permite verse al espejo y entender qué hay ahí que es parecido a ellos, qué hay ahí que es de ellos, y eso les permite reafirmar quiénes son, y al mismo tiempo las ventanas que en últimas les abren las fronteras al mundo. ¿Qué es lo distinto? Y eso que es nuevo, ¿qué me aporta? ¿Qué aprendo yo de ahí? Cuando hay un balance entre estas dos cosas, incluso puede suceder en un mismo producto cultural, puede haber referentes de ventanas y de espejos en una misma serie, digamos, con dos personajes distintos. Le permite al niño, a la niña, e incluso al adulto, entenderse mejor a sí mismo y entender mejor el mundo en el que está, pero sobre todo tratarse con mucho más cariño, con mucha más aceptación, tratarse a sí mismo y al otro con más compasión, eh, y entender que en últimas es un poco desentrañar a mayor nivel nuestra propia humanidad. ¿Qué es lo bonito de que estén cambiando los referentes de la representación LGBTQ? Que, por ejemplo, mientras yo crecía, había una representación trágica de lo gay, ¿no? Entonces, los amantes gays se morían o nunca quedaban juntos, o bueno, era una tragedia tras otra, y eso en últimas... A veces, pues está bien, puede ser entretenido, puede ser divertido, pero también bonito que allá afuera haya historias de amor gay exitosas, que sean felices, que, no sé, que se diviertan, que tengan una relación sana, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con la representación que tiene que ver con lo afro, ¿no? ¿Qué mensajes hay detrás de la representación afro? Porque no es solamente ponernos ahí, sino qué significan esas historias, cuál es la riqueza cultural detrás de eso. Y eso nos enseña a todos a valorarnos a nosotros mismos y también a valorar al otro. Y Mauricio, para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje de tu libro, Un álbum familiar, y cómo se construyen esos nuevos referentes en él? Yo pensaba, yo pensaba en mi hijo como una especie de metonimia de un lector para álbum familiar. Es decir, mi hijo representa una audiencia y la audiencia para mí principalmente eran los niños que han llegado a casa por medio de la adopción. Más allá de si era una familia monoparental o heteroparental, para mí la adopción se ha convertido en una prioridad para, digamos, para el activismo, porque creo que es una forma no solo legítima, sino muy bonita de llegar a ser familia. Y quise transmitir eso en él, esa belleza, para que salgan al mundo y digan, sí, esto soy yo y hay belleza en esto y me puedo sentir orgulloso de esto. Entonces, por un lado está el tema de la adopción. Por el otro lado está claro el tema de que somos dos hombres los padres
y que abordo de la manera de nuevo más fresca posible. Y por otro lado está la idea de la ausencia, porque el libro habla de una perrita que fallece durante el proceso de adopción y cómo el recuerdo de la perrita nos hace falta para sentirnos como una familia. La historia de la perrita también es, digamos, basada en la vida real. No es que yo esté llamando a las familias que tienen perrijos ni nada por el estilo, pero siento que ellos también pueden entender la importancia que tienen esos miembros de la familia que son animales y que nos han acompañado y que, digamos, que completan a la familia eh, para representar formas de familia que en últimas son universales, porque para mí lo más importante era transmitir la idea de que la conexión, el tiempo, la paciencia, el amor, eh, es en últimas lo que construye los vínculos familiares, lo que nos une como familias y creo firmemente en que esas ideas son universales y no son solamente para familias biológicas, sino también para familias como nosotros o familias incluso elegidas. Cuando hablo de estos temas, yo hablo de la idea de la adopción como una herencia LGBTQ, porque en los años en los que se empezó, estas personas valientes empezaron a salir del closet y empezaron a vivir su vida desafiando los esquemas sociales. Las familias biológicas les cerraron las puertas y estas personas tuvieron que salir de esa casa, vivir solas y encontrar nuevas familias. Entonces, esas familias las encontraron en personas, en otras personas LGBTQ. Las mujeres trans adoptando a jóvenes gays y configurando una familia que no era legalmente eh, aceptada, no tenía ningún tipo de referente afuera, pero estaban ahí. Y esas comunidades LGBTQ que muchas veces se hablaron en familia, se llamaron familia, en últimas son familias adoptivas, son familias elegidas. Entonces yo siento que de alguna manera esa tradición a nosotros también nos llegó y eso nos permite a nosotros entender que el amor, la compasión por el otro, las ganas de cuidar a otro, a veces pueden ser más fuertes que lo que nosotros consideramos tradicionalmente como una familia. Mauricio, muchísimas gracias por estar en Última Hora Colombia para explicarnos mucho más sobre tu experiencia como padre, como creador de un álbum familiar y por responder a muchas de esas preguntas incómodas que a veces, como hablábamos al inicio de esta entrevista, son muy necesarias para seguir construyendo un mundo mucho más equitativo y justo. No, muchísimas gracias a ti, muchas gracias pues por mostrar esto, porque en últimas lo que tú dices sirve un poco de megáfono para hablar de los temas que en últimas nos competen a todos. Muchísimas gracias, Mauricio. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto, como saben, con noticias de interés nacional e internacional.